todos, soy Paula Beltrán y esto es El Resumen, una hora con mucha información. Bienvenidos. Hoy desde uno de los estudios de grabación de la cadena radial Tricolor. Así que acompáñanos. Quiero darle un saludo gigante a todas las madres en su día y que reciban mucho amor, hoy y siempre. Nuevamente, desde uno de los estudios de radio, iniciamos rápidamente con Luis Miguel Aldana. ¡Adelante! En la cadena radial Tricolor de los Estados Unidos de América, en resumen, las noticias más importantes del mundo. El cardenal Parolin, impactado por la serenidad con la que Prevost aceptó ser papa. El cardenal italiano Pietro Parolin, a quien muchos medios daban en los días previos al cónclave como uno de los principales candidatos a ser papa, ha confesado sentirse impactado por la serenidad con la que el estadounidense Robert Francis Prevost aceptó ser el nuevo pontífice. En una carta que ha enviado al Giornale di Venza, provincia del noroeste de Italia a la que pertenece el municipio en el que nació Parolin, el cardenal asegura que un largo y caluroso aplauso fue la respuesta de los 136 purpurados restantes del cónclave a la aceptación de Prevost de ser el nuevo papa. La misa de inicio del pontificado de León XIV será el 18 de mayo y el 21 verá a los fieles. La misa del inicio del pontificado de León XIV será el próximo domingo 18 de mayo y 3 días después, el 21, el nuevo papa tendrá su primera audiencia con los fieles, informó la prefectura de la Casa Pontificia. Dicha misa, en la que recibe el anillo del pescador y el palio, símbolos del poder pontificio, tendrá lugar a las 10 horas local, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, y se espera que lleguen delegaciones y jefes de Estado de todo el mundo. Masacre en Ecuador atribuida a disidentes de las FARC deja 12 muertos, de ellos 11 militares. Un operativo contra la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana acabó en una masacre que dejó 12 muertos, entre ellos 11 militares, además de otro herido, tras una emboscada que el ejército de Ecuador atribuye a los comandos de la frontera, un grupo disidente de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, que aparentemente niega estar detrás de esta matanza. El enfrentamiento se registró en el sector llamado Alto Punino, una zona situada en la cuenca alta del río Punino, donde ha proliferado en los últimos años los campamentos de mineros ilegales de oro que se encuentran en el límite provincial entre las Amazonías Napo y Orellana, fronteriza con Colombia. Estados Unidos y China empiezan su primer encuentro oficial tras entrar en guerra comercial. La primera reunión oficial entre Estados Unidos y China desde el inicio de la guerra comercial empezó este sábado en Suiza, según indicaron fuentes chinas. Washington y Pekín protagonizan su primer acercamiento formal desde la imposición mutua de aranceles exorbitantes en el marco de la ofensiva comercial que Estados Unidos lanzó en abril contra el resto del mundo. El gobierno de Argentina actualiza el salario mínimo con un alza menor al de la inflación. El gobierno de Javier Milei estableció por decreto el nuevo valor del salario mínimo en Argentina, con un incremento que, en el caso del ingreso fijado para abril, no llega a compensar la inflación registrada. El nuevo salario mínimo se fijó por un decreto publicado en el Boletín Oficial, luego de que el pasado 29 de abril, las centrales sindicales y las patronales empresarias no llegaron a un acuerdo para establecer el nuevo ingreso básico. El salario mínimo de marzo había sido de $296.832 pesos, $262, por debajo de la canasta alimentaria básica que marca la línea de la indigencia, $495.615 pesos. Los ejércitos de India y Pakistán hablarán de nuevo el 12 de mayo tras alcanzar un alto el fuego. Los directores generales de operaciones militares de la India y Pakistán volverán a reunirse el próximo lunes 12 de mayo, después de que ambas naciones anunciaran un alto el fuego inmediato para poner fin a una de sus peores escaladas militares en décadas, informaron fuentes oficiales. Los directores generales de la operación militar de ambos países mantendrán una nueva conversación el 12 de mayo a las 12 horas local, informó el secretario de Asuntos Exteriores de la India, Isram Misri, en una declaración a la prensa. México demanda a Google por renombrar al Golfo de México como Golfo de América. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su gobierno demandó formalmente a la empresa tecnológica Google por denominar Golfo de América al Golfo de México en sus mapas en Estados Unidos tras la orden del mandatario estadounidense Donald Trump. Está ya demandado Google.
Ya hubo una primera resolución y se está esperando, precisó la mandataria durante su conferencia de prensa. Opositores refugiados en Embajada de Argentina en Caracas salen de Venezuela y llegan a Estados Unidos. Un grupo de opositores venezolanos refugiados desde hace más de un año en la Embajada Argentina en Caracas ha abandonado el país. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo en su cuenta de X que los opositores venezolanos ya están en territorio estadounidense. La opositora María Corina Machado celebró el hecho. Alcatraz, entre la ruina y la polémica por la orden de Trump de reabrir la mítica prisión. Paredes deterioradas, escombros esparcidos, celdas sin inodoros y puertas oxidadas. Así se encuentra hoy Alcatraz, la mítica prisión en la bahía de San Francisco, que en el pasado albergó a criminales legendarios como Al Capone y que ha vuelto a ser noticia tras la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reabrir sus instalaciones para encerrar a los delincuentes más despiadados y violentos del país. Alcatraz resultaba 3 veces más cara diariamente que cualquier otra prisión de Estados Unidos, dice uno de sus guías a un grupo de turistas que acudió esta semana al recinto. En resumen, las noticias más destacadas del mundo aquí en la cadena radial tricolor de los Estados Unidos de América. Presentó Luis Miguel Aldana Martínez. Usted está viendo y escuchando Cadena Tricolor Televisión de los Estados Unidos de América. 24 horas en el aire. Lions Chiropractic te devuelve la buena salud. Lions Chiropractic, somos rápidos para un alivio efectivo. Si tuviste accidente de auto o trabajo o practicando algún deporte, Lions Chiropractic es la solución. Te damos el alivio que necesitas. Somos especialistas en espalda, cuello, hombro. Tratamos la migraña, dolor de cabeza, dolores de brazo y piernas y síndrome del túnel carpiano. Dr. Paul F. Lyons, físico quiropráctico. Estamos ubicados en la 50 Greenbrook Road, North Plainfield, New Jersey. Los viernes por la noche, usted tiene una cita con el ayer, ese ayer que nunca jamás volverá. Viernes para recordar. Música y anécdotas que seguramente forman parte de nuestras vidas. Viernes para recordar. A partir de las 21 horas, aquí, en la cadena radial tricolor de los Estados Unidos de América. Viernes para recordar. Presenta Jeffrey del Romero. Gracias, Luis, por tu informe. Ahora es información que es interesante saber. La curiosidad. Adelante. ¿Alguna vez imaginaste estar en un lugar tan frío en el que se congela la ropa? Come closer. En el que para sacar una foto hay que mantener la respiración. ¿O que no funcionan los teléfonos celulares en la calle? Bueno, esto pasa en el planeta Tierra y no estamos hablando de la Antártida, sino de Oymyakon, la ciudad más fría del mundo. Oymyakon tiene unos 500 habitantes y queda en Rusia, en la parte oriental de Siberia. Está a unos 9.000 kilómetros de Moscú, y si quisiéramos ir en auto desde ahí, tardaríamos unas 130 horas. Es decir, si manejamos 12 horas por día y descansamos el resto, tardaríamos casi 11 días. Es considerada la ciudad más fría del mundo debido a que la temperatura en el invierno llega fácilmente a los menos 50 o 60 grados centígrados. No solo eso, sino que en los meses más crudos, las temperaturas máximas también son extremas, ya que en promedio solo alcanzan los menos 40 grados. What's the temperature of minus 53 degrees Celsius? There.
Hay solo 3 meses en el año en los que el invierno da respiro. Allí, las temperaturas promedian los 15 grados y hasta pueden llegar a 25. Hay discrepancias sobre la temperatura más extrema que se alcanzó allí. Para algunos fueron menos 67 grados, pero otros sostienen que en 1926 hicieron solo menos 71,2 grados centígrados. El tema es que no se registró esa temperatura directamente, sino que se obtuvo por extrapolación. De una forma u otra, se trata del lugar habitado más frío del mundo y es el récord del hemisferio norte. En el mundo es solo superada por la Antártida, donde se llegó a menos 98,6 grados, pero está claro que allí solo hay bases militares y científicas, pero no hay asentamientos tradicionales. Oymyakon es tan fría debido a su particular ubicación. Está a más de 700 metros sobre el nivel del mar y encerrada entre 2 pequeñas cadenas montañosas. Esto genera que no circulen vientos y el frío descienda hasta la superficie por la gravedad. En la punta de las montañas, al revés de lo que suele ocurrir, las temperaturas son más altas que en la base, donde está Oymyakon. Además, está muy alejada del océano, lo que le juega en contra. Es que las masas de aire del Polo Norte en realidad son menos frías que las de Siberia, en pleno continente. De esta forma, la influencia oceánica que tiende a atenuar el termómetro es nula. Esto genera que la vida en un lugar tan extremo sea muy distinta de lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, se calientan solo con leña y carbón y no hay agua corriente, ya que los caños se congelarían fácilmente. Estos son pequeños depósitos y es un simple mecanismo para que vaya cayendo agua como un cuentagotas, porque aquí el agua pues, no abunda dentro de las casas y tienes que cuidar mucho la cantidad. Sí se puede acceder a agua de pozo en estado líquido por 2 fenómenos. Por un lado, es agua que está en movimiento y por eso no se congela. Pero por otro lado, son aguas termales y están a mayor temperatura. De hecho, Oymyakon significa agua que no se congela. Otra de las dificultades es el riesgo de que se congelen los autos. Por eso es que si están al aire libre siempre se dejan encendidos, para que no se congele el combustible. Si algún día de frío no te daban ganas de ir a la escuela, en Oymyakon tenías que esperar a que el termómetro supere los menos 52 grados. Si no, los niños concurren a clases con normalidad. Estas condiciones extremas hacen que se forme una capa de permafrost constante en el suelo y que no se puedan cultivar vegetales. Por eso es que las verduras son más caras que la carne. La base de alimentación de los locales es justamente la carne de reno y de caballo. Y también pescados, que se congelan 30 segundos después de que son sacados del agua. No sé si se oye, pero están duros como una piedra. Además, el alimento lo guardan en sótanos para que se conserve mejor, y hasta en heladeras. Y sí, es que Oymyakon es tan frío que las heladeras calientan. Por otro lado, los animales cumplen otro rol clave, el abrigo. Es que las prendas sintéticas tradicionales se congelarían y no cumplirían su función, por lo que tienen que usar pieles de animales para salir a la calle. Si la vida es difícil en este lugar, la muerte no es mucho mejor. Es que si bien no está prohibido morir, como en Svalbard, es un tema complicado. Como el suelo está permanentemente congelado, hay que prender una hoguera para calentarlo, que tome temperatura y recién ahí poder cavar un pozo. Este proceso puede tardar varios días hasta que se alcanza una profundidad adecuada para enterrar un cadáver. Pero este ambiente extremo parece que ha generado encanto para algunos aventureros. Por ejemplo, el fotógrafo Amos Chappell viajó por la zona y se encontró con dificultades para usar su cámara. No solo porque se le congelaba y dejaba de funcionar, sino porque tenía que contener la respiración antes de sacar las instantáneas, ya que de otra manera el aire que él emanaba le arruinaba las fotos. Otro aventurero que estuvo por la zona, mucho más conocido, es Ewan McGregor. En 2004 protagonizó un documental llamado Long Way Round. Allí recorrió en moto más de 30.000 kilómetros y atravesó 12 países. Salió de Londres hacia el este y llegó hasta Nueva York 115 días después.
En uno de los episodios del documental se relata el tramo entre Yakutsk, muy cerca de Oymyakon, hasta Magadán. Well, over here we've got a very good reason why we can't cross this river on the bridge. Come on. So that you don't end up going down there. This is where the bridge ends. Van por la llamada Ruta de los Huesos, una tarea digna para un joven Jedi como Obi-Wan Kenobi, pero no para un Mark Renton bajo los efectos de estupefacientes. Vale la explicación de por qué la Ruta de los Huesos se llama así, y es tan aterrador como uno podía suponer. Fue construida por la Unión Soviética en la época de Stalin, entre las décadas de 1930 y 1950, para mejorar las comunicaciones en el extremo oriente ruso. En la construcción de la carretera trabajaron los presos del régimen. Con condiciones muy adversas, eran muchos los que morían. Sus cadáveres, justamente sus huesos, eran utilizados en la mezcla para la construcción del camino. Así de extremo es vivir en Oymyakon, pero aún falta lo peor para un adicto a YouTube. Es que no se pueden usar teléfonos celulares, debido a que no están preparados para soportar tanto frío. ¿Te animarías a visitar Oymyakon? ¿Cuánto tiempo crees que soportarías? Usted está viendo y escuchando Cadena Tricolor Televisión de los Estados Unidos de América. 24 horas en el aire. Dios mío, ni sueñen que viaje a ese lugar. Igual es interesante saber que existe. Bueno, dejemos este tema y vamos a los deportes. Continúa el resumen, lo más relevante de los últimos días en la cadena Tricolor Radio y Televisión USA. Le hacemos clic al informe deportivo latinoamericano con varios temas de interés continental porque Colombia será la sede del Campeonato Panamericano de Marcha a efectuarse el próximo 17 de mayo en Anapoima, población del Tequendama cundinamarqués. Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y la anfitriona Colombia son los 13 países que inscribieron a sus atletas en ambos géneros para un total de 150 deportistas. La cita en el territorio cafetero convocó a los principales marchistas de cada nación que en su historial cosechan medallas olímpicas y mundiales para disputar el certamen en las distancias de los 20 y 35 kilómetros. Asimismo estará presente la categoría senior en ambas ramas, mientras que los atletas sub-20 realizarán recorridos de 10 kilómetros. Luis Galván, futbolista campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial de 1978, es el personaje tricolor de la semana, toda vez que el pasado 5 de mayo se reportó su fallecimiento en Córdoba. Nacido en Fernández, provincia de Santiago del Estero, Luis Adolfo Galván fue el defensor central derecho de la selección albiceleste en aquel histórico domingo 25 de junio de 1978, fecha en la que conquistó el equipo del Cono Sur su primera Copa Mundial de la FIFA ante los Países Bajos. Los especialistas más reconocidos del balompié manifestaron siempre que su rendimiento era exuberante y regular con el equipo sudamericano, incluso calificándole con 11 puntos sobre 10. Para la consecución de este máximo logro, Argentina, dirigida por César Luis Menotti, fallecido el domingo 5 de mayo del 2024, dispuso de un esquema táctico 4-3-3 con Ubaldo Matildo Fillol en el arco, Jorge Holguín, lateral derecho, Luis Galván y Daniel Pasarela, la pareja de centrales, Alberto Tarantini, lateral izquierdo, como cabeza de área por delante de los backs centrales, figuró Américo Rubén Gallego, por la derecha Osvaldo Ardiles y por la izquierda Mario Alberto Kempes. La triada atacante de derecha a izquierda fue conformada por Daniel Bertoni, Leopoldo Jacinto Luque y Alberto Ortiz. Marcador final 3-1 a favor de Argentina con goles de Mario Kempes por duplicado y Daniel Bertoni. Los Países
Países Bajos, por intermedio de Dick Naninga a 8 minutos del cierre, le metió suspenso a la final, empatando la pizarra y desplazando la llave al tiempo extra. Luis Galván, quien había cumplido 77 años el pasado 24 de febrero, nació un martes de esa misma fecha, pero en 1948, y la causa de su deceso se produjo en la clínica Reina Fabiola de Córdoba, donde contrajo un virus intrahospitalario que derivó en una neumonía, según lo informó al mundo su círculo familiar. Que en paz descanse este ídolo de Talleres de Córdoba, porque a partir de la fecha vive la leyenda Galván. Con referencia a las noticias del ciclo olímpico, los comités locales de Brasil y Paraguay cumplieron con los requisitos solicitados por Pan Am Sports, que incluían la radicación del dossier de candidatura para ser sede de los Juegos Panamericanos del 2031. Oficialmente Río, Niterói y Asunción entran a la disputa para albergar el último evento multideportivo en el capítulo América de cara a las Olimpiadas de Verano 2032 a realizarse en Brisbane, Australia. Así las cosas, en los próximos días se integrará una comisión de evaluación para los Juegos Panamericanos 2031 encargada de la revisión minuciosa de cada postulación y así comunicar la elección con 6 años de anticipo. Entre tanto, el Teatro Municipal Ignacio A. Pane de Asunción, Paraguay, sirvió como sede para presentar la medallería oficial que portarán los atletas condecorados en sus competencias dentro de los segundos Juegos Panamericanos Junior a realizarse entre el 9 y 23 de agosto del año actual. Las preseas inspiradas en la guaranía, expresión musical que encarna el alma paraguaya, llevan plasmadas en su diseño la partitura Jejuy, reconocida culturalmente como la primera guaranía. Historia e identidad simboliza el oro, plata y bronce de estas justas que fueron inauguradas hace 4 años en Cali, Valle del Cauca, Colombia. Pertinente contar que la guaranía está compuesta por el maestro José Asunción Flores, padre del género, que nació un sábado 27 de agosto de 1904 y falleció el martes 16 de mayo de 1972. Este género rinde homenaje a la capital de los paraguayos, la ciudad de Asunción, en el corazón de América del Sur. Nuestro dato tricolor para hoy destaca la relación del recién elegido Papa León XIV y su pasión por el deporte. Según la cadena estadounidense ABC, Robert Francis Prevost Martínez, nombre secular del sumo pontífice del catolicismo, es ferviente aficionado de los Cubs de Chicago, su ciudad natal, en el estado de Illinois, recordando que por elección personal hace 10 años se hizo ciudadano del Perú a raíz de su labor pastoral agustina en el Chiclayo por más de 3 décadas. Con 69 años de edad, Prevost indicó hace 2 años en la web www.agustinianorder.org que en sus ratos libres, cuando su profesión se lo permite, es un consumado jugador amateur de tenis. Fuera de los Estados Unidos, el periodista Osler Lescano, investigador papal inca, afirmó que su santidad León XIV es simpatizante del club de fútbol Alianza Lima, uno de los 3 grandes de la nación blanquirroja, al lado de Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Para redondear con este peculiar personaje que nos permite romper el molde de esta sección deportiva, algunos datos clave para compartirles en esta oportunidad. Prevost, desde el 8 de mayo, se convirtió en el Papa número 267 del catolicismo, el representante de Pedro en el planeta Tierra, sucediendo al finado Francisco I Jorge Mario Bergoglio, quien feneció el pasado 21 de abril. En la cuarta votación del segundo día del cónclave en el Estado Vaticano, la fumata blanca lo ungió como el nuevo máximo jerarca de la Iglesia Católica y su orden agustiniana lo conmina a la caridad, comunidad, humildad e interioridad. El lema adoptado es "En el único somos uno", proveniente del latín "in illo uno humun", a propósito del primer papa con doble nacionalidad, estadounidense y peruana. León XIV es el primer papa agustino desde Eugenio IV, quien fue papa entre 1431 y 1447. Asimismo, el primer papa nativo angloparlante desde Adriano IV. Último dato, primer papa nacido en América del Norte y segundo procedente del continente americano. Recordemos que el Giro de Italia está en acción desde el pasado 9 de mayo y hoy cumplió su tercera etapa en Vlori, Albania, con un circuito de 160 kilómetros a unos 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar, casi parecido a la altura que tiene Quito, la capital de Ecuador. Mañana el certamen gozará su primer día de descanso de 3 que están agendados. Sin embargo,
embargo, el hecho llamativo en el deporte de las bielas y los pedales estuvo ligado con la decisión que aplaza el regreso de Miguel Ángel Superman López a las competencias ciclísticas, según lo confirmó el Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS el pasado 7 de mayo, debido a que se comprobó que incurrió en dopaje. Inicialmente, el TAS impuso una sanción de 4 años, a la cual el deportista colombiano apeló, pero este recurso le fue negado tajantemente. La misiva de la entidad antidopaje reza lo siguiente, abro comillas: el señor López recurrió ante el TAS la decisión del Tribunal Antidopaje de la UCI el 29 de mayo de 2024, que determinó que el ciclista había cometido una ADRB por posesión y consumo de una sustancia prohibida, menotropina, durante la carrera en ruta del Giro de Italia 2022 y le impuso una suspensión de 4 años, cierro comillas. López tiene la sanción vigente desde el martes 25 de julio de 2023 y ya había discrepado profundamente sobre este dictamen, interpretando que se desmarca de las decisiones previas realizadas por los juzgados españoles y del propio TAS. Nuestra frase tricolor de hoy es: la diferencia entre lo imposible y lo posible depende de la voluntad de un hombre. Autoría de Tommy Lasorda, lanzador y manager del béisbol profesional estadounidense, fallecido el jueves 7 de enero de 2021 a los 93 años de edad. Vamos a cerrar nuestra información con el fútbol internacional a raíz de los torneos continentales de Europa, como lo son la UEFA Champions League y la UEFA Europa League, junto a la Conference League. El sábado 31 de mayo, en el Allianz Arena de Múnich, Alemania, Internazionale de Milano de Italia y el Paris Saint-Germain de Francia protagonizarán la finalísima de la Liga de Campeones 2024-2025, luego de eliminar al Fútbol Club Barcelona de España y Arsenal de Inglaterra, respectivamente. Los italianos y catalanes jugaron quizás la más reñida llave de la historia, que reportó un total de 13 goles para un global 7-6 en favor de los nevazzurros. Por su parte, el PSG derrotó en el ida y vuelta a los londinenses, sentenciando el global 3-1. Por su parte, los ingleses Tottenham y Manchester United disputarán la final de la Liga de Europa en el Estadio San Mamés de Bilbao, España, el miércoles 21 de mayo, luego de eliminar en las semifinales a Bodo Glimt de Noruega y Athletic Bilbao, con sendos marcadores generales de 5-1 y 7-1 respectivamente. Y en la Liga Conferencia, los finalistas de la cuarta edición son el Real Betis de España y el Chelsea de Inglaterra. Los sevillanos eliminaron a la Fiorentina de Italia, una vez les superó en la ida 2-1, y en el duelo de vuelta se reportó el 2-2 para el 4-3 de la serie. Chelsea dejó en el camino al Djurgården de Suecia, luego de imponerse en suelo nórdico 1-4 en la ida y vencerlo por la mínima diferencia en casa. El campeón de esta competencia se conocerá el miércoles 28 de mayo, cuando se celebre el último partido en el estadio Miejski de Breslavia, en Polonia. Entre tanto, la Confederación Suramericana de Fútbol, CONMEBOL, hizo oficial la programación de los compromisos correspondientes a las jornadas 15 y 16 de las eliminatorias mundialistas Asia United 2026. La 15ª fecha ofrece 3 juegos para el jueves 5 de junio, así: Ecuador contra Brasil a las 18 horas de Guayaquil, Paraguay versus Uruguay a las 20 horas de Asunción, Chile frente a Argentina a las 21 horas de Santiago. 2 duelos quedaron pactados para el viernes 6 de junio, así: Colombia ante Perú a las 15:30 horas de Barranquilla, y Venezuela recibirá la visita de Bolivia a las 18 horas de Maturín. El martes 10 de junio, la antepenúltima jornada premundialista se agendó así: Bolivia contra Chile a las 16 horas del Alto, Uruguay versus Venezuela a las 20 horas de Montevideo, Perú frente a Ecuador a las 20:30 horas de Lima, Argentina ante Colombia a las 21 horas de Buenos Aires, Brasil recibiendo a Paraguay a las 21:45 horas de Sao Paulo. No es más, pero tampoco menos. Todos los parabienes, un abrazo muy especial y con mucho gusto. El informe deportivo latinoamericano, a través de la cadena Tricolor Radio y Televisión USA, fue presentado en el resumen lo más relevante de los últimos días por Carlos Roberto Cruz. Chao, chao, gracias y vamos que vamos. Gracias, Carlos Roberto. Hoy haremos un cambio. Jeffrey del Romero será el entrevistado. Adriana Serna hizo la nota. La vemos. Jeffrey, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado este cafecito. Adrianita, muchas gracias a ti por invitarme y me siento muy honrado en estar en tu programa y sobre todo darte un saludo efusivo
y es un gusto, como digo, y un honor estar en tu programa. Pues Jeffrey, de verdad, muchísimas gracias. Sé que son muchos años de experiencia en el periodismo y quiero precisamente arrancar preguntándote por eso, por cómo el bicho del periodismo, de la comunicación, llegan a tu vida y cómo te envuelven y te llevan pues a tener una carrera por tantos años tan exitosa. Adriana, desde los 16 años me inicié en Todelar. La primera estación que pertenecí fue a Radio Continental, carrera Quinta Calle 18, desde su inauguración. Estuve ahí corto tiempo y luego fui a La Voz de Bogotá. Estuve también en Radio Cordillera un tiempo. Hay que hacer una secuencia de mi carrera como periodista, porque yo llegué a los Estados Unidos en noviembre del año 66. Después de llegar a Estados Unidos, estuve un año y medio. En ese año y medio trabajé con el Canal 47, que mi primera aparición en los medios en Estados Unidos fue en televisión, en el Canal 47, que era propiedad de alguien, no me acuerdo el nombre, y de ahí pasé al Canal 41, que era propiedad del señor René Anselmo, un italiano, un gran personaje, que en paz descanse, y regresé a Colombia, y en Colombia estuve trabajando, regresé nuevamente a la radio, estuve trabajando en La Voz de la Sabana, y había una emisora que recién había creado Juvenal Betancourt Cuartas, que se llamaba Radio Orientación. Trabajé con él ahí, estuve también un tiempo después en Radio Melodía, porque valga la pena decir, yo tengo Radio Melodía aquí en Estados Unidos, en honor a don Efraín Páez Espitia y a la familia Páez Espitia. Y así sucesivamente estuve en Colombia, regresé a los Estados Unidos y trabajé con diferentes medios de comunicación. Ya cuando regresé trabajé con WPXT, que es Canal 11 de televisión en inglés. Fui reportero del Canal 4, el Canal 7. Después hice mi propio programa de televisión, un show de televisión. También animé el programa Super Show Goya, con una ex Miss Universo, Deborah Carty-Dew, quien estuvo acompañándome un tiempo breve. Y estuve también en Radio Guado. Bueno, y como te digo, siempre he estado activo en los medios de comunicación, siempre. Dirigí el noticiero de Super KQ, 1440 AM creo que era. También fui director de noticias de Única, de radio, y así. Luego estuve en una emisora americana como director de noticias, la WERA, sí. Radio Vera, digamos, y ahí estuve 2 años con Vera, hasta cuando me salió la licencia de Melodía y empecé a trabajar, que eso fue septiembre 15 del año 1995. Precisamente, Jeffrey, después de tener una carrera muy exitosa en medios, especialmente arrancar en radio aquí en Colombia, y luego irte a los Estados Unidos, ingresar en la televisión y tener una carrera como periodista pues muy destacada e importante, das este paso a ser empresario de medios en Estados Unidos. A veces la ilusión de un colombiano o de un latinoamericano de llegar a un país como los Estados Unidos, crear una carrera importante allí, pero pasar a esta instancia de ser empresario y ser productor, a mí me gustaría que nos contaras, porque sé que es una historia que inspira a muchas personas, a muchos jóvenes que están pensando en hacer cosas diferenciales, pero también a muchos que de pronto están pensando en reinventarse. ¿Cómo lograr tener y ser empresario en un país como los Estados Unidos en ese momento? ¿Cómo fue tu historia y cómo fue ese paso para lograrlo? Bueno, Adriana, es un paso muy difícil de dar. Yo te recuerdo algo, mientras yo estaba buscando la manera de independizarme,
y Sí. pasar a ser un empresario de los medios. Estuve, y valga la pena recordar esto, estuve con Caracol Radio en Nueva York un par de años. Claro. Fui corresponsal de Caracol también, Caracol Radio. Y a medida que yo trabajaba en los medios, yo iba capitalizando mentalmente la forma como tenía que independizarme y crear mis propios medios. Y así es que empiezo con Radio Melodía en 1620 AM, de la cual tengo la licencia activa todavía, y posteriormente se me otorga 91.3 FM, que también la tengo todavía. ¿Aún tienes las radios y aún funcionan las radios allí en los Estados Unidos? Sí, claro. Yo tengo una red de emisoras que son 6, todas están en servicio. Abrí una emisora en Londres, que precisamente se llama Radio Latina Londres, pero debido al mal manejo de la persona que estaba a cargo de ella, la señal sigue Radio Latina Londres, pero la estamos manejando desde acá. Hoy en día tengo... Hablemos de tus emisoras. ¿Qué tipo de programación tienen? ¿Tienen ya la posibilidad de escucharse por internet o estar todavía local? Se escuchan por internet desde el primer día que hubo posibilidad de entrar al aire con las emisoras en internet. Sí, claro. Está www.radiomelodía.com, www.sonidosuavefm.com, www.lavozdecolombiafm.com, www.radiolatinalondres.com, tricolorestereo.com, sonidosuave.com, sonidosuave.com. Total, que esas emisoras están al aire, están activas, están vivitas. La primera, como te digo, que es la estación básica, es Radio Melodía, está desde 1995, 15 de septiembre de 1995 salió al aire. Antes la tenía en salía part-time, pero desde el día que salió está en internet. Maravilloso. Hemos hecho programación deportiva, comercial, todo lo que se refiere a este tipo de conductas en las radios. Hemos transmitido fútbol en directo desde los estadios. Y así sucesivamente. Todo lo que hacemos aquí. A mí me encanta porque, bueno, yo nací en la radio, he sido radial desde muy chiquitica. Realmente estoy con la radio, mi familia era una familia radial y bueno, cuando uno arranca en la radio, uno tiene una pasión especial y un amor especial por este medio. Todos los medios en los que estamos pues son maravillosos, la televisión ni se diga, pero la radio es como ese cariño fraterno que le queda a uno, ¿no? Por este medio, creo que quienes hemos trabajado en radio lo entienden, porque es algo muy especial y diferencial. Así nosotros pues probemos otras cosas que también nos gusta mucho hacer. Entonces me encanta saber que estas emisoras pues podemos conectarnos a través de internet. Seguramente muchas de las personas que están aquí van a ir, ahí les vamos a dejar para que vayan, las escuchen, escudriñen un poco más de estas emisoras de este colombiano que hace muchos años tomó la decisión de irse, de emigrar a un país como los Estados Unidos, hacer una carrera absolutamente exitosa allí también y hoy ser un empresario importante de los medios de comunicación allí en los Estados Unidos, especialmente toda esta información para la gente latina, para los colombianos, para la gente que habla español, que a veces es tan importante y tan necesario, ¿no? Que estemos siempre tan conectados. ¿Cómo es ese salto de la radio a la televisión, ya siendo empresario? Porque arrancas con emisoras, pero también tienes un canal de televisión. Sí, claro, 2. Esto de la televisión, tú sabes que es muy complejo, Adriana. Tú eres una experta en televisión y es demasiado complejo porque cuando se va uno a lanzar a una industria como es las comunicaciones en televisión, tiene que tener principalmente la voluntad de hacerlo y la voluntad de tener que superar muchas etapas
que son difíciles a veces y que en muchas ocasiones lo ponen a uno a pensar que mejor me retiro porque esto ya no, como que no se va a dar. Pero con tesón y con euforia y decisión se ha logrado. Y yo y te digo, alterno la radio y la televisión. Ahorita más que todo estoy en televisión. Tú sabes, Adriana, presento un noticiero diariamente en televisión y me encanta, me gusta lo que hago y la televisión me fascina, pero la radio también, porque la radio ha sido mi base y mi escuela ha sido la radio, que es de donde salí. Le doy gracias a Dios y gracias a la familia Tobón de la Roche, que me permitió dar mis primeros pasos en radio allá en Todelás. Así es. Sí, además es de esas familias especiales porque son familias radiales. Yo también tengo mis orígenes radiales por ahí y realmente cuando te dan esa primera oportunidad es muy importante para quienes nos quedamos en esto y esta es nuestra pasión. Pues me encanta. Sé que eres un hombre absolutamente amante de los medios, de la comunicación, del periodismo, claro. Es maravilloso. Bueno, yo quiero irme a esa parte humana. A veces los años pasan, el tiempo pasa y hemos hecho una carrera que es una carrera exitosa como en tu caso, con tanta experiencia. Y a veces la gente diría, bueno, si ya hicimos mucho, ¿por qué no nos quedamos tranquilos y en casa? Y yo te veo a ti con una jovialidad, con una energía increíble, sigues trabajando para muchos canales y sigues dejando un granito de arena para todas esas nuevas generaciones. ¿Cuál es tu más grande motivación? La más grande motivación es poder informar y que la información proceda de entes fidedignos, que se presente sin acrecentar ánimos, sin buscar tropiezos con nadie, que sean noticias serias, honestas, jamás producir noticias falsas y mucho menos caer en el amarillismo. Ese es el principal factor que en mi caso yo hago. Tú puedes ver en YouTube, por ejemplo, que ve uno todos los días noticias que crean algunos individuos de Venezuela que únicamente son con tendencia a la confusión, al amarillismo, las mentiras que están frente. No, yo no hago eso. Sí, mis noticias básicamente son basadas en la realidad, en la responsabilidad y la ética como periodistas, que no podemos caer en el juego de la ignominia y de la no ética y el abuso de tener los medios, porque cuando está uno al servicio de una empresa, el criterio del periodista es limitado. Claro, muy limitado. Sobre todo con las grandes empresas cada vez es más limitado. Sí. Ese poder no lo tenemos precisamente los periodistas o las personas encargadas de informar. Bueno, ¿cuál sería, para cerrar esta charla y este café delicioso que nos hemos tomado hoy, cuál sería ese mensaje, ese legado que tú sientes que le puedes dejar como idea y como consejo a esas nuevas generaciones del periodismo, tanto para radio como para televisión? Siempre que sean objetivos y que nunca dejen atrás los deseos de la independencia, porque la independencia es absoluta, sobre todo cuando el periodista tiene criterio, cuando tiene opinión, porque valga la pena ahí algunos preceptos que debemos observar los periodistas. Primero, buscar la noticia. Segundo, analizarla. Tercero, editarla. Cuatro, presentarla. Y quinto, dar su opinión. Yo digo que son los 5 puntos básicos de un periodista, pero siempre basados en la verdad. Y sobre todo, mi legado para todos aquellos que están dando los primeros pasos en el periodismo es, primero, que hay que tenerlo en la sangre, hay que llevarlo en la sangre. Segundo, que hay que poder trabajar sin limitaciones
pero siempre en base a la ética, al respeto por los demás y sobre todo no traer noticias que no estén realmente, que no sean idóneas. Jeffrey, de verdad, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí tomándote un cafecito conmigo y bueno, todos los éxitos del mundo para tu canal, para tus emisoras y por supuesto para que sean muchos años más los que nos sigas acompañando con tu información. Gracias, Adriana, y me debes una porque después me toca a mí. No, total, claro que sí, ahí vamos a estar y vamos a estar hablando y contando muchas cosas. Un abrazo. Usted está viendo y escuchando Cadena Tricolor Televisión de los Estados Unidos de América, 24 horas en el aire. ¿Terminamos con humor? ¿Les gustaría? ¡Vamos! Este era un matrimonio muy mayor. Ella tenía 85 años y él 88. Y van al médico. El médico le hace el chequeo y le dice, mire, ustedes están perfectamente bien. Los análisis, la radiografía, todo vino perfectamente bien. Ustedes están como si tuvieran 20 años de edad. Sí, doctor. Pero un problema que tenemos nosotros es la memoria. Tenemos muy poca memoria, doctora. ¿Qué podemos hacer para memorizar, para recordar las cosas? Dice el médico, mire, hay muchos ejercicios y muchas cosas que dicen que reactiva la memoria y todo eso. Pero yo creo que lo mejor que pueden hacer es apuntar las cosas. Que tienen que hacer algo, apúntenlo. Que piensan en algo, apúntenlo. Siempre apunten una libretica y un lápiz, eso no cuesta trabajo ninguno. Dice, bueno, está bien, buena idea. Se van para la casa, por la noche están viendo la televisión, y él se levanta. Dice, ¿y para dónde va? Dice, para la cocina. Dice, mi amor, tráeme una bola de vainilla. Cuando regrese de la cocina, dice él, está bien. Dice, apúntalo. Dice, vamos a apuntar que te tengo que traer una bola de vainilla. ¿Qué te crees tú? Dice, el médico dijo que había que apuntarlo todo, apúntalo. Yo no apunto nada, chica. Una bola de vainilla, carajo voy a apuntar. Sí, hay unas fresas ahí que yo compré ayer que están en el refrigerador, échale fresa por arriba. Dice, bueno, está bien. Dice, apúntalo, mi vida. Chica, ya. Una bola de vainilla con una fresa por arriba tengo yo que hay que apuntarlo, chica. Dice, y unas nueces que están allí también. Échale las nueces por arriba. Pero apúntalo, mi amor, hazme favor. Dice, no tengo que apuntar nada, chica, no jodas más con eso. Que apúntalo ni apúntalo. A poco rato se aparece él con un plato, 2 huevos fritos y jamón. Se los pone ahí adelante así. Ella se le queda mirando al plato, lo mira a él y dice, que te olvidaron las tostadas, ¿eh? Usted está viendo y escuchando Cadena Tricolor Televisión de los Estados Unidos de América, 24 horas en el aire. Quiero darle un saludo gigante a todas las madres en su día y que reciban mucho amor hoy y siempre. Bueno, así llegamos al final del resumen. Gracias por acompañarnos. Me gustó hacer el programa desde aquí. No olvides suscribirte y compartir. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! Usted está viendo y escuchando Cadena Tricolor Televisión de los Estados Unidos de América, 24 horas en el aire.